En el mundo que vivimos, Salvador, muchos objetan el decir que la mujer debe callar en la iglesia. Dicen que ese es un patrón machista establecido por el hombre, que esa es una construcción social, que eso no puede ser. Realmente la Biblia dice que las mujeres deben callar en la iglesia. ¿Y qué significa esto realmente? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Pastor, nuevamente bienvenido. Qué gozo de que esté aquí con nosotros. El hecho de estar aquí es un privilegio y agradezco a Dios la oportunidad de poder de alguna manera ser de utilidad a los que siguen nuestro programa. Es una bendición participar de él. Ya, tú sabes que ya pasamos de más de 100,000 suscriptores. Gloria al Señor por eso. Estamos contentos con esto. Salvador, ¿es cierto que el anticristo se menciona específicamente en el libro de Apocalipsis? ¿Eso es cierto? Bueno, el personaje, como se describe en escatología, el anticristo, esa frase no aparece, pero el personaje sí. Si hacemos un estudio bíblico de lo que este término significa, el anticristo, es mucho más amplio que una sola persona. En ese aspecto, si estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a ver cómo presenta de una manera muy simbólica, dramática, lo que ha sido la guerra o la batalla de entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y ese representante del reino del mal, que Apocalipsis identifica como la bestia, que el apóstol Pablo identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses, viene a ser un instrumento de Satanás para llevar a cabo sus planes en este mundo tan marcado por la maldad. Pero el término anticristo no aparece, pero es bueno verlo en Primera de Juan, por ejemplo, utilizado como ese sistema general, aún antes de llegar a la bestia, en el que hay oposición a Cristo. Por eso es anticristo. Alguien que hace oposición a Cristo también es alguien que ocupa el lugar de Cristo o se hace pasar por el Mesías. Y sabemos que Jesús pronunció palabras de advertencia de que muchos se levantarían diciendo o afirmando que eran el Mesías y que engañarían a muchos. De manera que ese ministerio de engaño está presente desde Génesis hasta Apocalipsis en toda la Biblia. Está presente en la historia, está presente en el devenir de los tiempos, y lo que usa Satanás para mantener a las personas esclavizadas es eso. Pero este es alguien que hace guerra contra Cristo, hace guerra contra el reino de Cristo, y va a haber aparentemente una intensificación de esto en el final de los tiempos, y por eso va a levantarse una figura. Tristemente, muchas personas han sido movidas en la historia a poner nombre y apellido a este personaje. Y es donde yo creo que se han cometido muchos atrevimientos por causa del arrojo con la que se lanzan a hacer tal identificación. Yo no creo que sea algo tan sencillo. Pero vamos a seguir viendo cosas como esa. Vamos a seguir viendo personas que se van a lanzar a decir es tal persona que está viva ya, o es alguien que todavía no ha nacido, pero nacerá en tal lugar, o será promovido por tal país. Y yo creo que al hacer esto nos llegamos a más allá de los propósitos que yo entiendo que tienen estas porciones escatológicas o proféticas de las Sagradas Escrituras. Se dice que es una persona que hará señales milagrosas, entre comillas, que tendrá un gran poder y muchas personas lo seguirán, pero no podemos aseverar o decir es tal o cual persona o lo que sea en relación a eso. Bueno, nosotros no tenemos pistas tan seguras como para decir es esta o cual persona. Uno pudiera tener ideas, pero yo no me atrevería personalmente a lanzarme a decir nombres y apellidos en ese aspecto, porque creo que el propósito no está ahí. El propósito
por el cual tenemos estas porciones en las Escrituras para saber si esperamos o no a Cristo y debemos estar preparados, está aunque yo no sepa el nombre. Nosotros debemos prepararnos aunque yo no sepa el día ni la hora cuando Cristo vuelva. Y en ese aspecto el propósito es yo poder andar piadosamente ante la expectativa del retorno de Cristo que debo anhelar con todo mi corazón. Pero el propósito de estas porciones no es ponernos a especular con este tipo de figuras y personajes. Es para hacernos considerar el hecho de que Satanás anda tras el engaño de las personas. Y eso debe hacer a las personas estar alertas. Eso sí es un llamado de alerta, pero no a especulaciones interminables, como lo vemos que el apóstol Pablo menciona en las epístolas. Otra pregunta que nos hacen es que nosotros vivimos en un mundo cambiante, este mundo contemporáneo, y la Biblia dice que Dios no cambia. ¿Cómo es que Dios no cambia y nosotros vivimos en un mundo cambiante? ¿Cómo nosotros debemos interpretar en los tiempos actuales cómo es esa voluntad divina? ¿Cómo interpretamos los tratos de Dios para con nosotros? Bueno, eso tiene que ver con lo que somos. El ser de Dios es un ser que no cambia. Nosotros sí somos criaturas cambiantes. Yo creo que aún cuando lleguemos a la gloria, nosotros seremos capaces de crecer en el conocimiento de Dios y quién sabe en qué otros aspectos de piedad y de amor a Dios vamos a crecer. No creo que vamos a ser ya lo máximo que podamos lograr ser. Dios solo es quien permanece sin cambio y es inmutable. Pero nosotros no, nosotros fuimos creados mutables y seguiremos siendo mutables. Y en ese aspecto el hombre cambió porque cayó de un estado de inocencia a un estado de pecado y de caída. El hombre cambia, gracias a Dios, que del estado de caída puede cambiar a estar en un estado de gracia. Eso es una bendición. Así es, sí. Pero el mundo no fue hecho de manera que no cambiara en muchas de las cosas que ocurren. Y no debemos nunca esperar tal cosa, ni debe asombrarnos el que el mundo vaya cambiando. Por causa del pecado, sabemos que los cambios, muchos de estos son cosas para mal, pero la gracia común de Dios es tan impresionante que en medio de un mundo tan plagado de pecado todavía estamos aquí. Sería para nosotros ya haber sido borrados del mapa, que alguna bomba atómica de esta hubiera eliminado a la raza humana. Sin embargo, Dios refrena el mal. No hemos cambiado para mal todo lo que el mundo puede cambiar. Pero no hemos de esperar que no haya cambio. No hemos de sorprendernos de que ocurran acontecimientos que nos perturben, que nos asusten en un mundo como el que nosotros vivimos. La bendición sí es que en medio de ese mundo cambiante tengamos a un Dios inconmovible en el cual ampararnos. Amén. Eso la Biblia sí lo dice, y por eso es una roca fuerte, por eso es una roca firme. El mundo entero se puede conmover, pero nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos seguros en Él. Y esa es nuestra esperanza. No que nosotros seamos inmutables, es que Dios es inmutable. Y en esa inmutabilidad de sus promesas y de su juramento de salvación es que estamos nosotros seguros y en pie. Sí, a muchos les gustaría ver un Dios cambiante que se adaptara a su manera de ser y a las cosas que quieren hacer, pero todos esos principios, promesas, los planteamientos de Dios son inmutables. Su palabra se mantendrá para siempre. Amén. Él es sabio y es sabio para siempre. Y por eso sus planes siempre serán los mejores. Si nosotros pudiéramos intervenir e incidir en los planes de Dios para hacer a Dios cambiar de opinión, lo dañaríamos. Qué bueno que Él no cambia. Amén. Porque lo dañaríamos, como tú dices. En el mundo que vivimos, Salvador, muchos objetan el decir que la mujer debe callar en la iglesia. Dicen que ese es un patrón machista establecido por el hombre, que esa es una construcción social, que eso no puede ser. Realmente la Biblia dice que las mujeres deben callar en la iglesia. ¿Y qué significa esto realmente? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia?
Ese pasaje de 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 a 35, está en un contexto. Pablo escribe a una iglesia, los Corintios, y en el contexto en que aparece en 1 Corintios está tratando cosas que estaban aconteciendo en la iglesia y en los servicios de adoración de la iglesia, y Pablo está trayendo normas y reglas de cómo debía de conducirse. Pero nosotros estamos leyendo de una correspondencia ajena que era en un tiempo muy lejano al nuestro. Y muchas veces no nos ubicamos en el lugar en el que estas cosas estaban siendo escritas y cómo debemos verlas en nuestros días. Por ejemplo, se habla de que primero los Corintios se está hablando de la adoración en la iglesia. Pero cuando uno habla de la adoración en la iglesia y uno va a aquella época de la iglesia primitiva, ¿dónde era que se reunían muchas de estas iglesias? Eran en casas, no eran necesariamente en contextos como nosotros lo tenemos hoy en día. Y digo esto en el sentido de que al abordar el pasaje para interpretarlo, no nos imaginemos un servicio donde hay 500 personas sentadas, hay un líder en una plataforma predicando la palabra de Dios y se está dando esta instrucción a que la mujer haga silencio. Porque yo me preguntaría, ¿es solo la mujer? Porque cuando se está predicando la palabra de Dios, esperamos que todos estén en silencio, escuchando la palabra de Dios. Entonces, posiblemente, Pablo puede estar haciendo referencia a algo diferente a lo que llegamos nosotros en nuestra mente rápidamente. Porque si es la mujer que hay en la congregación, los hombres sí estaban permitidos. ¿Permitidos para qué? ¿Qué podían ellos sí hacer? Hablar, ¿interrumpir en medio del culto? No, como tú dices, ellos sí podían en medio del contexto de la enseñanza pública enseñar, pero recuerda que era una época también en la que se traían profecías. Algunos interpretan este pasaje y el contexto dice que había mujeres que oraban y profetizaban y al principio del capítulo 14. Eso significa que en medio de esas profecías que se traían, habían comentarios, habían cosas que se traían a colación con respecto a esas profecías, esas intervenciones. Y el punto es una mujer rebatiendo, trayendo inquietudes, podía verse fuera de norma y de lugar en un contexto en el que estaban hombres y mujeres juntos tratando estas cosas. ¿Y cuál es la directriz de Pablo? La mujer, si tiene a su marido, puede preguntarle a su marido en casa, pero porque puede venir a estar ocupando una posición en medio del contexto público que no le corresponde o que está fuera del lugar. Pero fíjate que tú dices que era en el contexto cultural que no debía hablar en esas reuniones en la casa. Entonces, ¿por qué hoy en día la mujer no puede enseñar en la iglesia entonces? Porque Pablo no está diciendo, está prohibido que la mujer enseñe en cualquier contexto y en cualquier lugar. Eso no es lo que está diciendo. De hecho, nosotros incentivamos a que haya profesoras de escuela dominical, ¿no es así? Sí. Mujeres que enseñan a mujeres. Mujeres que enseñan a mujeres. Nosotros exhortamos que nos estemos enseñando los unos a los otros, exhortando los unos a los otros. Pero ¿por qué digo que es que tenemos que tener cuidado? Por varios elementos. Por ejemplo, cuando una mujer está cantando, está exhortando. Todos exhortamos cuando cantamos. Según Pablo en Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, hay exhortación cuando alguien canta. Sin embargo, Pablo no está diciendo la mujer no cante. Eso no es lo que está diciendo. Nosotros seguimos exhortando que las mujeres canten. Sí. Pero es un punto de nosotros aprender en sentido general a seguir principios, reglas y teología que Dios ha dejado para el buen funcionamiento de la sociedad y de la iglesia en general y de la familia. Por eso es que Pablo vemos que él acude a cosas que ocurrieron en el orden de la creación. La mujer no fue creada primero, sino el hombre. Ahí hay un orden de creación y dice Dios, por algo lo dice así, que es lo que Pablo trae al contexto del Nuevo Testamento. Pero también no fue el hombre engañado, la mujer fue engañada. Pablo trae eso como un principio doctrinal que él aplica a la vida de la iglesia y a la vida de la sociedad. En otras palabras, eso debe fungir de alguna manera, traer a algún principio que nos ayude a funcionar correctamente. ¿Y ese principio cuál es entonces? Que cada uno tiene roles diferentes en
en las diferentes áreas de la vida y en la iglesia, la mujer no debe enseñar en un culto de adoración. Exactamente. Dios no ha dicho que las mujeres pueden ser pastoras. De hecho, Dios dice que debe ser un hombre, de manera muy específica. Pero ahora hay muchas mujeres que son pastoras, Salvador, ¿eh? Entonces. El punto es si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, si enseñamos lo que la palabra de Dios enseña. Si el requisito es que el pastor debe ser marido de una sola mujer, ¿por qué no dice el que vaya a dirigir, el que vaya a ser pastor o pastora, debe tener un solo cónyuge? No es lo que dice. Explícitamente dice debe ser marido de una sola mujer. Está contemplando a un hombre. Pero mi punto es el siguiente. Se ve que hay principios en funcionamiento de ese orden cuando Pablo dice, pregúntele a su marido en casa. Sí. Algo hay ahí. ¿Me entiendes el punto? Es posible que no tengamos todas las cosas atadas en cuanto al versículo porque no estuvimos en esa época. No estuvimos viviendo en esos días. Y puede haber cosas que nos perdamos en cuanto al contexto cultural e histórico en el que eso fue dicho. De 1 Corintios 14. Correcto. Okay. Y en ese aspecto no sabemos si a ciencia cierta, si se está refiriendo a comentar, criticar acerca de las profecías. Pero nosotros sabemos que hay principios de discipulado, principios de enseñanza, en el que nosotros quisiéramos oír a la voz de la mujer. No es un silencio absoluto. No. Ok, imagínate una clase de escuela bíblica. Hay una mujer que, y voy a decir, soltera, o no tiene a su marido como creyente que le pueda guiar. A quien se le aplique la palabra, pregúntele a su marido. Y esa entonces nunca aprende, nunca tiene oportunidad. Puede haber una interacción en una clase en donde una mujer puede preguntar algo. Y en ese contexto yo puedo tener un grupo pequeño en mi casa y yo puedo en ese pequeño grupo pedir que oremos. Y no es lo mismo a yo decir lo que algo ocurre dentro del culto público. Ok. Hombres y mujeres somos creados a la imagen de Dios y yo te diría que hay muchas mujeres que tienen muchas capacidades. Yo te diría que la mayoría de las mujeres. Tengo un amigo. ¿Y quién se lo dio? Dios. Tengo un amigo empresario que la mayoría de sus gerentes son mujeres porque él dice que son muy responsables y muy capaces en su trabajo, muy comprometidas, muy identificadas. Entonces, este patrón en cuanto a la iglesia que dice que es un punto de vista machista, que eso limita la participación y el liderato de las mujeres en la iglesia. Yo creo que sí. O sea, el punto... Pero fue Dios que entonces... Exactamente, porque así mismo como dirían las mujeres, lo dirían los hombres que no están siendo llamados a pastorear y enseñar. O sea, por eso un hombre debe ser tomado a menos. No. Por eso vale menos en la presencia de Dios. No. Es que cada quien va a cumplir el rol que Dios le asignó. Y en ese aspecto, el hombre que quiera hacer todo lo que una mujer está llamada a hacer en el hogar, se va a ver frustrado, porque hay cosas que Dios le dio a la mujer, capacidades que Dios le dio a la mujer, que son precisamente lo que hacen la diferencia en un hogar, en el buen funcionamiento de un hogar, y así en otros aspectos de la vida, a quien Dios suple de ciertas capacidades, que las use para la gloria de Dios en el contexto que Dios le permite tenerlo. Eso no es ningún problema. En otras esferas, una persona que trabaja en una empresa y tiene a una mujer como gerente que lo manda, o en el aspecto político, que hay diputadas, senadoras. En la Biblia vemos algunas mujeres que fueron jueces y el hecho de que fueran profetisas. ¿Y qué hacemos con eso? Está ahí en las Escrituras. Decimos que eso fue pecado. No. Dios mismo la capacitó en ese momento de la historia de la iglesia para cumplir con ese rol. Sí, y en esas esferas que yo he mencionado, ellas no tienen que someterse a los hombres. En ese sentido. No, porque es que el llamado al sometimiento ni siquiera es a todos los hombres en general. Es de la esposa a la esposa. Exactamente. Pero tampoco tienen que estar calladas. Lo que te quiero decir es que pueden impartir sus órdenes, administrar, hacer las cosas como deben ser hechas. Y en nuestras casas pudiera haber empleados, por ejemplo. Sí. Y ellos deben ellas administrar ciertas cosas. Yo creo que la mujer de Proverbios 31 tenía gente a su cuidado. Salvador, muchísimas capacidades para desempeñarse en el área no solo del hogar, sino profesional,
empresarial, político, como estamos viendo hoy en día. ¿Algo más que quieras añadir a ese punto? No, mi punto es quizás que no dejemos que sea la cultura actual la que nos haga interpretar la Biblia. No, nosotros tenemos que ir a la Biblia e interpretarla a la luz del contexto en el que la Escritura fue escrita. Y entonces traer los principios a nuestra generación, no al revés. El hecho de que hoy en día se quiera ser igualitario en todo, no tiene que hacernos interpretar la Biblia bajo ese prisma y esos colores. Nosotros tenemos que saber ir a esa cultura, ir a esa historia, buscar los elementos que nos ayuden a ver qué quería decir el autor en ese contexto a esa gente, y entonces poder traer las interpretaciones que no riñan contra otros principios de la palabra de Dios. Tengo otra pregunta también que es muy debatida. ¿Prohíbe la Biblia el consumo de alcohol? No, esa es la respuesta corta. No, no lo prohíbe. La Biblia sí prohíbe tajantemente la embriaguez, el abuso del alcohol. Y esa prohibición, obviamente, porque Dios nos llama a ser sobrios, a tener control de nosotros mismos en nuestras acciones, no estar dominados por una sustancia que nos lleve a actuar en desorden, violencia, fuera de sí. Y sabemos que eso hace exponer a la vida de otras personas en peligro. Una persona conduciendo en estado de embriaguez ha terminado matando a otras personas y eso obviamente nos hace culpables de tomar la vida de los demás en menos. Pero de ahí a yo decir que la Biblia prohíbe cualquier uso del alcohol es incorrecto. De hecho, cuando uno lee los requisitos tanto de los diáconos como de los pastores, uno dice que no debe de ser dado a mucho vino o no debe ser dado al vino. Uh-huh. Es interesante aún que use esa expresión para decirlo. Eso significa que los que ni son diáconos ni son pastores, entonces, ¿sí pueden? Aparentemente sí. Pero, ¿y los diáconos? Bueno, el problema es que se ha dado a mucho. A mucho vino. Y los pastores, bueno, el problema es que no se ha dado. El punto siempre es el dominio de esto. Yo no quiero decir con esto que la persona que tome la medida personal de abstenerse por alguna convicción, algún propósito, un testimonio, algunos por el abuso que en su vida pasada antes de venir a Cristo tuvieron, y dije, yo prefiero entonces no tocarlo, no beber más, porque eso me podría ser de tentación para lo que yo una vez viví. Uh-huh. Otros porque no quieren ser de tropiezo a otras personas que tienen una concepción del alcohol que es de tal o cual naturaleza y por lo tanto, por amor a ellos me abstengo de esto. Pero de ahí a legislar la conciencia de todos, diciendo que está mal hacerlo, tomarse una copa de vino, tomarse algo que sea alcohólico, ya de ahí es irnos por encima de donde se va la palabra de Dios. Yo sé que hay estudios de qué tipo de alcohol era que se usaba en aquella época y lo que sea. Yo no creo que ahí es donde está la diferencia y lo que va a hacernos que inclinarnos hacia una postura o la otra. Cristo estuvo en una boda y Cristo convirtió el agua en vino. Y la palabra de Dios dice que el vino alegra el corazón de los hombres. No que nos hace contentones, como lo que todos saben lo que quiero decir con esta expresión. Cuando la persona se pasa bebiendo vino, empieza a la lengua estropajosa. Exactamente. Y dice cosas que no hubiera dicho si estuviera bajo completo dominio de sus palabras. Y hace cosas que no debió haber hecho si estuviera bajo control. Entonces, no, Dios nos llama a una vida de sobriedad, a una vida de control y a una vida de dominio propio. Y en ese aspecto, si el tomar alcohol me hace salirme de mis casillas, debo suspender eso. Hay personas que con un olerlo prácticamente ya se entontecen. Pues lo mejor entonces yo ni tocarlo en ese aspecto. Pero el punto es si vamos a ser bíblicos en el asunto o si vamos a nosotros a imponer reglas a los hombres. Y ahí es donde yo creo que está el cuidado. La Biblia no solamente dice que podemos equivocarnos
nosotros restándole a las personas cosas que están en la palabra de Dios y no diciéndole, mira, la Biblia dice esto, sino que también dice que nos sobrepasamos imponiendo tradiciones, convicciones y opiniones personales. Y eso también está mal. Muchas personas dicen que no es bueno tener mucho dinero porque el dinero es la raíz de todos los males. ¿Es así? Bueno, Porque, algunas otras personas te dirían, bueno, pues dámelo a mí. No, yo creo que esa concepción sale por haber visto y haber sido testigos de cómo corrompe el dinero. Cómo muchas personas que normalmente no harían algo incorrecto por el dinero están dispuestos a hacerlo. Porque se ha convertido en un ídolo, se ha convertido en un dios. Lo que la Biblia sí dice explícitamente es que el amor al dinero es la raíz de todas las cosas. Y esa pequeñita diferencia es muy importante. Porque no, Dios mismo dice en su palabra que Él es que suple al hombre para sus necesidades. Y Él no solamente nos da maíz y arroz, Él también nos da el dinero y más en nuestro sistema económico con el que nosotros nos desenvolvemos en la vida. Y en ese aspecto Dios a uno da para que se mantengan en el día a día, a otros le da que tienen capacidad para ahorrar e invertir, y Dios lo da. Si mi corazón no se apega a eso, si mi corazón no confía en el dinero, sino en el Dios que me lo da, no hay nada en la Biblia que te condene. Pero sí, hay riesgos. El dinero puede venir a hacernos confiar en yo tener una solución en el banco, en yo poder tener un terreno que puedo vender si surge un problema. Y el hombre tiende a apoyarse en eso. Eso está en las Escrituras. Pero yo puedo también usar el dinero para la gloria de Dios. Yo puedo también usar esos recursos para la expansión del reino de Dios. Yo puedo usar esos recursos para bendecir a otros, a gente en necesidad. Entonces, no todo es malo cuando se trata del dinero. Pero si el dinero te hace perder amor a Dios, si el dinero se viene a hacer como lo que dice Cristo en la parábola del sembrador, un pajarillo que viene y te arrebata lo que tú tienes para que no se quede el beneficio de la palabra en tu corazón, si te hace estar tan preocupado por qué será mañana y si pierdo todo lo que yo tengo, si tú empiezas a vivir con esos afanes y esas ansiedades, cuidado, porque ya hay una idolatría que ha surgido en el corazón. el que no tiene el dinero lo quiere porque se convierte en una torre fuerte, en una piensa que está en una ciudad fortificada, porque imagínate, si tú tienes un problema médico, tienes un seguro médico, tienes una tarjeta de crédito, cómo pagarlo, tienes una cuenta bancaria, puedes disfrutar de muchas cosas, no tienes limitaciones, y el que no lo tiene, lo desea para vivir mejor porque entiende que eso va a facilitar y hacer que tenga una vida más cómoda, y es una realidad, pero debemos entender que nosotros debemos hacer nuestra parte, trabajar para la gloria de Dios, y si a Dios le place darnos dinero de más, no debemos utilizarlo para gastarlo quizás en nosotros mismos, sino, como tú sabes, utilizarlo para la expansión en el reino de Dios. Lo que pasa es que ponemos nuestra confianza en esas cuentas bancarias, como tú has dicho, y pensamos que eso nos va a librar de muchas cosas. Pero, Salvador, si la felicidad la diera el dinero, todos los ricos deberían ser felices, Así los ricos mismo no deberían deprimirse. Y los sin ricos embargo, llenan los consultorios de psiquiatras y psicólogos porque te están inmersos en problemas. Y hay algo más que uno puede incluso añadir. Pablo dice que el que antes era tan idólatra del dinero robaba, dice que ahora trabaje para que tenga que compartir. En otras palabras, la Biblia está a favor de la industriosidad. La Biblia está a favor de que nosotros tengamos ideas de cómo poner a producir el dinero. Eso está bien. Sí. El punto es qué tanto te arropa. Tú no tienes tiempo para Dios por eso. Ahí hay un problema. Tú no tienes tiempo para tu familia por eso. Ahí hay un problema. Es ahí donde tenemos que vivir Y es bueno en ese que, balance. a la luz de lo que tú has dicho, hagamos una reflexión. Exacto. Si estamos amando el dinero y estamos
dejando de buscar primero el reino de Dios y su justicia por ir detrás del dinero, o estamos descuidando a nuestras familias, o estamos descuidando nuestros matrimonios, que son más importantes, porque el dinero es temporal. Y dentro del pueblo de Dios, no debemos guiarnos por la misma mente del mundo. El mundo está dispuesto a pagarle cientos de millones a un gran deportista. Nosotros vamos a tener otras prioridades como hijos de Dios, como miembros del reino de Dios. Y por lo tanto debemos buscar cuál es el mejor lugar de invertir, porque Cristo dice hacer tesoros en el reino de los cielos, no en la tierra donde los ladrones hurtan, donde la polilla corrompe. Es así. El tiempo ya transcurrió y el programa se acabó, mira. En serio. Es así. Tenemos que hacer otro programa, otros programas para seguir contestando estas preguntas que inquietan a nuestro Pues público. de verdad el tiempo para mí voló, pero qué bueno que podemos responder algunas inquietudes que sabemos que muchas personas tienen. Nosotros mismos las hemos tenido en su momento y tenemos muchas otras nosotros mismos que seguimos indagando. Mi exhortación, sigamos sumergiéndonos en la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es el alimento de nuestras almas. Amén, mi hermano. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer. Y gracias a todos ustedes por unirse a nosotros en este programa para aprender acerca de la respuesta de estas preguntas que son tan importantes en nuestras vidas. Dios los bendiga.